¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estarle cambiando los amortiguadores de Alversa, los delanteros, porque tiene varios síntomas que indican que ya el amortiguador delantero ya fue. Al frenar tarda mucho en frenar, al pasar topes se deja caer de adelante, al pasar por caminos irregulares se siente mucho el movimiento de la calle, las piedras, todo eso se siente. Entonces lo vamos a estar cambiando, pero tenemos un detalle con un lado que la tuerca está súper oxidada. Entonces vamos a ver cómo la podemos sacar, porque convertidor de óxido para quitarle el óxido, pero lamentablemente la parte donde se traba para aflojar el amortiguador pues ya no tiene forma, entonces está barrida. En el video anterior cambiamos las horquillas, ya tenemos ahí unos, es de la marca Bogues, y los links de compra van a estar en la descripción para que puedan adquirir todo lo que vamos a usar en este video. Y bueno, sin más bla bla, vamos a empezar. Tenemos amortiguador derecho, izquierdo, bases. Vamos a usar bases de esta marca porque no encontré originales, con su valero, rodamiento para la dirección y tornillos estabilizadores nuevos de una vez. Siempre que cambien amortiguadores, cambien bases, gomas de rebote, cubre polvos y tornillos estabilizadores. Y pues aquí está, todavía tienen los amortiguadores originales. Y bueno, el problema que tenemos es este, que miren cómo está el tornillo aquí. Eso lo tenemos que desmontar. Tenemos que quitar estos dos, desenganchar el tornillo estabilizador, pero sí vamos a tener dificultades aquí. Pues ahorita vamos a ver qué hacemos. Barrenamos el centro del amortiguador para poder liberarlo, ya que está barrida la parte donde se sostiene la llave Torx para poder aflojar con la llave 18. Ya nada, está la tuerca ahí agarrada, la base. Y estaba barrido en ambos amortiguadores, ya que el agua, la corrosión y todo eso es lo que causa que se oxide el centro del amortiguador y pase esto. Listo, ahora sí, ya podemos soltar el amortiguador de abajo. Bueno, pues aquí con un dado y una llave de 21 milímetros vamos a estar aflojando estos dos tornillos que sostienen el amortiguador. Vamos a desenganchar la manguera del freno, el cable del ABS y el tornillo estabilizador. Y ahora con una llave de 16, bueno, media llave de 16, vamos a aflojar la tuerca del tornillo estabilizador. Y vamos a necesitar una llave Allen para apretar, o una llave Torx de 30 les va a ayudar también. Ya no sirve el tornillo estabilizador, no debe tener juego así. Este tornillo ya no sirve, igual lo vamos a cambiar. Ahí está. Vamos a usar los opresores de resorte para liberar el amortiguador. Presionamos hasta que se sienta floja la base. Ahí ya está floja, ahí se ve el resorte. Usaré una pinza de presión para poder aflojar la tuerca que sostiene la base de amortiguador. Aflojamos. Sacamos la tuerca, ya podemos sacar la base y el resorte para pasarlo al nuevo amortiguador. Y listo. Muy bien, aquí vamos a ponerle el resorte al amortiguador nuevo. Ponemos un poco de afloja todo para que entre la nueva goma de rebote en la base. Lo colocamos. Ponemos un poco de afloja toda la base y ahora vamos a asegurar la base en el amortiguador nuevo. Y aquí sí podemos hacer presión desde el centro del amortiguador, ya que este está nuevo. Ahí está. Extraemos los presores de resorte. Los retiramos. Y ya está listo el amortiguador. Le ponemos la base. Limpiamos bien todo y listo. Ahí tenemos nuestro amortiguador ya armado, nuevecito. Ya, vamos a montarlo en el coche. Lo voy a insertar.
Ahora con nuestra llave 18 y llave T40 vamos a apretar el amortiguador. Hasta ahí. Ahorita lo vamos a terminar de apretar. Ahí está. Y ahora el tornillo estabilizado. Ahora vamos a poner el gato a la altura de está la rótula para hacer presión hacia arriba y apretar arriba el amortiguador. Choca. Ahí está bien. Ahora sí, vamos a terminar de apretar aquí. Ahí está. Bueno, ya que apretaron bien, le van a poner grasa de litio. Esto va a evitar que se vuelva a oxidar. Pues aquí nos metimos en un camino para probar los amortiguadores, a ver qué tal quedaron, y la verdad es que ya no se sienten los golpes del camino, ya no se siente que se deja caer de adelante. Ahorita se siente de atrás, que se deja caer de atrás, pero esos son los amortiguadores de atrás que los vamos a cambiar en otro video. Ahorita cambiamos los de enfrente y pues ya no se siente muy bien aquí adelante. O sea, ya no se siente que se deja caer, ya no se siente golpeteo. Las horquillas las cambiamos en el video pasado, eso ayudó también a que pues se sienta más liviano la suspensión. Pues ya en los topes ya sube y baja suave. De atrás sí se siente que se deja caer. Ya no estaban bien, las llantas ya no quedaban pegadas al piso y cuando tú frenabas se iba de largo. Entonces eso también influye mucho. Si sientes que el coche frena, tarda muchísimo en frenar, es porque los amortiguadores ya no están empujando la llanta al piso. Y pues esa falta de agarre es la que hace que tarde en frenar. Entonces pues ya está aquí en la carretera, pues ya piso el freno y me responde inmediatamente. Así que a pesar de que tenemos balatas nuevas, eso se va a ver en otro video igual. Pero pues ya está, amigos, ya vamos a regresar ya para despedir este video. Pues ahí lo tienen, amigos. Ya le cambiamos los amortiguadores al Versa y quedaron muy bien. Y pues los links de compra de los amortiguadores, si no los consiguen, pues en la descripción les voy a dejar los links de compra para que puedan adquirirlos, ya sea por Amazon o por Mercado Libre. Ahí les voy a dejar opciones donde ustedes lo quieran adquirir. Varias marcas que pues he probado y les puedo recomendar. Y ahí ya ustedes eligen la que más les convenga o las que mejor se ajuste a su bolsillo para que ustedes también puedan hacer esto. Eso va a ser todo en este video. Muchas gracias por haberme acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video igual van a estar los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y nos estamos viendo en el próximo video.